Bienvenidos a todos y a todas y buenas tardes y bienvenidos, como decía, a esta charla que se llama El coste de la perfección y donde vamos a hablar de cómo aplicar la curva de mejora al desarrollo de productos digitales. Lo que sí, antes de meterme en materia, a mí me gustaría dar las gracias a una persona. Me gustaría dar las gracias a Dani Martín, que es el Head of UX de 1000 Anuncios y que me ayudó a revisar toda esta presentación y a que las slides, que originalmente eran una cutrez absoluta, se convirtieran en algo un poquito más profesional. Entonces, me gustaría pediros, por favor, un fuerte aplauso para él, que le hará mucha ilusión. Muchísimas gracias de su parte y además nos sirve un poco como energizer, que estas sesiones vespertinas ya sabemos lo que tienen y así nos despertamos un poco antes de meternos en materia. Y vamos a ello, vamos a meternos en materia. La gente que me conoce sabe que me gusta mucho contar historias. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Os voy a contar una historia. Esta historia dio comienzo cuando me uní a una empresa llamada Adevinta. Es posible que no conozcáis la empresa Adevinta. La empresa es una multinacional que posee marketplaces de segunda mano. Marketplaces que permiten conectar a personas para intercambiar oportunidades. Aunque no conozcáis a la empresa, seguramente sí que conocéis muchas de las marcas. Por ejemplo, en España hay marcas como 1000 Anuncios, Infojobs, Fotocasa o Cochesnet. Pues bien, yo me uní a la empresa en el año 2020, en diciembre de 2020 para ser más exacto, y me uní como responsable del producto de 1000 Anuncios. Y en ese momento, ¿qué me encontré? Más que contaros qué me encontré cuando me uní, me gustaría daros primero el contexto histórico, porque en este caso es muy importante. Dándose este contexto histórico, lo que os contaré es que Adevinta en el pasado era la dueña de un marketplace que se llamaba Segunda Mano. Segunda Mano era el marketplace líder de segunda mano en España. Era la marca que todo el mundo conocía. De hecho, los más viejos incluso recordamos que fue un periódico antes que ser incluso un producto digital. Todo el mundo lo conocía y era el líder del mercado. En este momento, Adevinta se encontró todavía más cómoda en el mercado. Se compró 1000 Anuncios. Era el principal competidor. Adquiero el principal competidor, lo quito en medio. Esto es un camino de rosas hacia adelante. En ese momento había que revisar la estrategia. Vale, lideraban, pero ¿cómo podía Adevinta mejorar? Y lo que se les ocurrió a la gente que estaba en ese momento dice, oye, ¿dónde nos gastamos mucho dinero? En marketing. ¿Por qué? Porque tenemos muchos productos, muchas marcas. Entonces, si unificamos marcas bajo un paraguas común, podemos o ahorrar dinero y conseguir el mismo impacto, o bien conseguir más impacto con el mismo dinero. Con lo cual se les ocurrió esa idea y que dijeron, bueno, pues empecemos por segunda mano. Vamos a transformar segunda mano en Vivo. Una vez que esto haya calado, vamos a por las otras marcas. E Infojobs, por ejemplo, puede ser Vivo Jobs y Fotocasa, Vivo Real Estate. Entonces empezaron efectivamente por Vivo, prepararon una campaña de marketing para lanzarlo, actualizaron el producto, lo pusieron de gala, preparan el lanzamiento, todo pintaba muy bien, todo pinta muy bien, la estrategia parece adecuada. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue un truñaco. El resultado fue muy malo. Y fue muy malo por una cosa, como os comentaba antes. Era la marca que todo el mundo conocía. La gente conocía segunda mano. La gente iba a Google y escribía segunda mano. A veces porque buscaba cosas de segunda mano, a veces porque buscaba el marketplace. Todo esto se perdió de la noche a la mañana. Una simple campaña de marketing no puede crear este brand awareness de la noche a la mañana. Entonces, el batacazo fue terrible. Es más, incluso la gente que llegaba a Vivo muchas veces desconfiaba de la nueva marca y dice, Vivo, estos no los conozco, ¿quiénes son? Entonces, fue un batacazo terrible para la marca y además se dio la casualidad de que la competencia en aquel momento estaba haciendo mucha presión en medios y estaba teniendo mucha exposición, con lo cual la competencia aprovechó este error y tomó el liderazgo de los productos de segunda mano de bienes de consumo en España. Adevinta perdió el liderazgo. Entre medias, eso sí, 1000 Anuncios planeaba. 1000 Anuncios se lo habían quitado al medio, lo tenían funcionando, no invertían, 1000 Anuncios seguía. ¿Qué decidió la empresa? ¿Cuál fue la nueva estrategia? Dice, bueno, nos cargamos Segunda Mano y Vivo, nos los cargamos y continuamos con 1000 Anuncios, vamos a invertir con cabeza y sin hacer el loco y sin hacer grandes cambios, sigue funcionando, vamos a ver si podemos hacer que esto funcione. Entonces pusieron un equipo relativamente pequeño a trabajar en eso. ¿Y qué consiguió el equipo? Pues antes de que yo llegase habían dejado el listón súper alto. ¿Y por qué digo que habían dejado el listón súper alto? Porque el marketplace generaba beneficios. Aquellos que hemos trabajado en startups o en empresas que no han llegado al break-even, conocemos la presión que supone el tener que sacar dinero, que conseguir nueva ronda, que los dueños nos crean y nos den la pasta de las pérdidas que hemos tenido. Todo esto es un sufrimiento constante. Cuando tú tienes un marketplace que es capaz de pagar los sueldos y que además le da beneficios a los dueños, esto te da una cierta tranquilidad y un cierto margen. Entonces, el equipo había dejado el listón muy alto. Además de dejar el listón muy alto, pues se habían puesto, como veis ahí en las pantallas, a renovar un poquito el producto y habían empezado a trabajar. Pero obviamente esto no era todo y había algún problema por ahí.
el principal problema, o el primer problema, es que las métricas estaban en caída libre. He hecho un poco de arqueología. Estas métricas son reales, son de los años 2019-2020 lo que he podido recuperar. Y ahí lo estáis viendo, ¿vale? El top of mind bajísimo y cayendo, el brand preference bajísimo y cayendo, en contenido bienes de consumo creciendo un poquito, pero la competencia crecía más, e incluso donde éramos líderes, que era en motor, la competencia estaba a punto de darnos el sorpaso. Las métricas iban muy mal. Pero no son las métricas, cuando los números van mal, normalmente lo cualitativo también va mal. Los usuarios nos apuntaban muchas cosas que no funcionaban bien. Que, a ver, había algo que hacíamos muy bien y era la gestión del fraude. Tú publicabas un anuncio, esperabas 2-3 horitas y ya tenías cola de estafadores intentando quitarte el dinero. Esto lo hacíamos muy bien, pero el producto no lo llevábamos bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando la situación es esta? Es cuestión de tiempo que el marketplace colapse. A día de hoy da beneficios. En unos años dejará de dar beneficios y se irá todo a la porra. Y yo podría tener el honor de ser el director de producto que cerrase 1000 anuncios. Sin presión. Vale, hay que ponerse manos a la obra, hay que hacer algo, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos el management de 1000 anuncios y empezamos a pensar qué hacer. Lo primero, daros un poco de contexto. ¿Qué teníamos? Pocos desarrolladores, no querían volverse locos invirtiendo. Había unos 30 desarrolladores aproximadamente. Quien venga a una empresa pequeña igual dice, jo, 30, ¿quién me los diera? Pero el producto era grande. No solo es que era grande, por poner en perspectiva, el competidor más cercano tenía igual 5 veces más equipo. Entonces, claro, la situación no era de igual a igual. Aparte de esto, cuando comparabas los productos, la competencia tenía unos productos maduros que funcionaban muy bien y nosotros teníamos pues, un producto inmaduro, por decirlo con palabras suaves. Claro, ante esta situación, ¿qué ideas se nos ocurren? Pues barajamos 2 escenarios. El primer escenario que barajamos fue, oye, no vamos a competir de tú a tú. Dice, si tenemos menos equipo y además tenemos un producto peor, si vamos por el mismo camino, la competencia igual lo que hace es aumentar el gap. Dice, esto no nos acaba de gustar. Busquemos una killer feature. Busquemos otro camino alternativo donde podamos competir. Esa era la idea número 1. La idea número 2 era, oye, hay algo en lo que tenemos certeza, hay unos problemas que conocemos. Resolvámoslos. Yo sé que aquí no tenéis todo el contexto, pero aquí hay mucha gente de producto y hay mucha gente que sabéis mucho de producto y me gustaría tener vuestra primera impresión. Entonces, a los que os atraiga más la idea número 1, por favor, levantad la mano. ¿Vale? Muy bien. La idea número 2. No me lo esperaba, pero bueno. Más gente con la opción número 2. Realmente no me lo esperaba. ¿Qué hicimos al final? Pues efectivamente, invertimos en los problemas que existían en el producto, tal cual. ¿Por qué tomamos esta decisión? Había varios motivos. El principal motivo es que hicimos discovery, intentamos buscarlo y no encontramos una idea clara por la que apostar. Como responsable de producto, no iba a permitir que el equipo estuviese trabajando 8 meses en una idea, que la lanzásemos y de pronto fuese un fracaso, porque sería como acabar de cavar nuestra tumba. También es verdad, y hay que ponerlo en perspectiva, crear una idea o crear un camino en un producto que no está bien es complicado. O sea, por dar un ejemplo, tú llegabas al producto, ponías frigorífico. De los 5 primeros resultados, 3 no eran neveras. Te salía una casa, un camión con frigorífico. Descubrí que había muchos camiones que tenían neveras. Pero cuando tienes esa perspectiva, llegas y dices, bueno, ¿qué killer feature voy a poner cuando el contexto no está bien? Y aparte de esto, lo que sí teníamos era certeza. Teníamos certeza de que había una serie de problemas que había que arreglar. Nos pusimos a seguir el libro de producto. Nada muy novedoso. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? El resultado fue espectacular, fue muy bueno. Y cuando digo muy bueno, estuvimos en este camino aproximadamente unos 2 años. Luego seguimos un poco más, luego hubo más cambios. En esos 2 años no solo es que las métricas dejasen de crecer, muchas de las métricas empezaron a crecer en doble dígito. Algo realmente que nos sorprendía. De hecho, no os lo voy a contar yo. Cuando pasó todo esto, preparamos un vídeo para dar las gracias al equipo por el trabajo. Me gustaría aprovechar que tenemos una pantalla de cine detrás y enseñaros una parte del vídeo que preparamos para que os cuente cuál fue el resultado de todo esto. Así que, dentro vídeo.
favor, un fuerte aplauso para el equipo que hizo esto. Pues aquí hay una cosa, esto funcionó y no habíamos inventado el arco gótico, no habíamos hecho algo del otro mundo. Entonces yo empecé a preguntarme por qué había funcionado. Y comento esto, creo que una de las mejores características, una de las características más importantes que un Product Manager puede tener es la curiosidad, el querer saber el porqué de las cosas, el querer predecir cosas y demás. Nos han enseñado muchas veces que cuando todo va mal, tenemos que hacer un post-mortem, averiguar qué ha pasado y evitar que se repita. Y es cierto, da mucha pereza, pero es cierto. Pero ¿por qué no al revés? Cuando las cosas van bien y no sabemos el por qué, también es una buena práctica el preguntarnos qué ha pasado e intentar averiguarlo. Entonces, intenté entender qué había pasado. Digo, vale, seguimos el libro, pero solo por seguir el libro las cosas van bien. ¿Qué más hay aquí? Entonces, empecé a buscar respuesta. La primera respuesta que viene a la cabeza de uno es la respuesta más atractiva para todos, pues el ego. Dice, ¿por qué funcionó bien? Pues porque estaba yo. Digo, claro, ¿por qué iba a funcionar? Digo, que se rompen 1000 anuncios, pues te arreglo 1000 anuncios. ¿Qué se rompe mañana? ¿Que se rompe Google? Pues te arreglo Google. ¿Que se rompe Amazon? Pues te lo arreglo. Ojalá, pero no es esa la razón. Entonces, cuando dejas el ego aparte, te vas a otra respuesta que es muy tentadora, el equipo. Esta foto es de todo el equipo, no solo de desarrollo, ahí está, pues marketing, atención al cliente. Así como anécdota, la persona disfrazada de marciano es el general manager de 1000 anuncios y la persona disfrazada de astronauta la CMO. Nos lo pasábamos muy bien. Y yo estoy convencido, y estoy absolutamente convencido, de que el equipo era un equipo con un talento increíble, superior incluso al de la competencia. Estoy absolutamente convencido. Entonces es una respuesta muy tentadora de, vale, es gracias al equipo. Pero claro, aquí hay una cosa, lo empiezas a pensar en profundidad y dices, ostras, a ver, sí, vale, el talento era indudable, pero la competencia eran muchos más. Y no solo eso, dices, ¿qué pasa? ¿Que la competencia eran unos borregos? Dice, todo lo contrario, la competencia era primera división, tenía unos equipos muy top. Puede ser que la diferencia que hay entre esos equipos justifique que durante 2 años nosotros hemos entregado un montón de cosas con impacto, mientras que la competencia en el mismo periodo apenas ha entregado cosas con impacto. No cuadra. Entonces, tenía que ser otra cosa. Y al final la encontramos y os puedo explicar el qué es, y os lo voy a explicar usando coches. Imaginaos que os compráis un coche, os compráis este coche. Es un Audi Q3. Oye, es un buen coche, ya puede serlo, te estás gastando 50.000 eurazos, ya puede ser un buen coche. Pagas un poquito marca, pero como digo, es un buen coche. Es el típico coche con el que puedes fardar delante de tu cuñado. Muy buen coche. Pero vamos a venirnos un poco arriba, vamos a gastarnos más pasta y nos venimos a por este BMW X2 y esto es otra cosa. Esto es otra cosa porque pasamos de 150 caballos a 300 caballos. El otro coche aceleraba de 0 a 100 en 9 segundos. Este acelera de 0 a 100 en 5 segundos. Coche más deportivo, más divertido. No es solo que vayas a fardar con tu cuñado, te lo puedes llevar al polígono a hacer trompos. Pero venga, la casa por la ventana, nos acercamos a la barrera de los 100.000 euros y nos compramos este pedazo, Mercedes-Benz AMG GLA 45. Oye, son 120 caballos más. En vez de acelerar de 0 a 100 en 5 segundos, acelera en 4 segundos. Es un coche más lujoso, es el típico coche en el que no dejarías fumar a tu cuñado. ¿Se nota la inversión? Bueno, no lo sé, pero es mejor coche. Venga, vamos a seguir gastando pasta y metemos aquí 30.000 eurazos más y nos compramos este Mercedes-Benz AMG GLE 53 con 14 caballos más. Y es un coche pues, un poco más amplio, un poco más lujoso, que tu cuñado habría conseguido más barato en algún otro sitio seguro. ¿Notas el incremento de calidad? Pues bueno, son cosas muy pasionales, pero creo que ya lo estáis pillando. Y es que según nos vamos gastando dinero, el incremento objetivo de calidad cada vez es menor. Y este concepto, exactamente, es lo que se llama la curva de mejora. Y la curva de mejora nos dice eso que pone ahí. Dice, cuanto mayor es la calidad de una funcionalidad o producto, mayor es el esfuerzo necesario para lograr un nuevo incremento de calidad. Y esta curva pues, se representa de esta manera, que los que tenéis una formación más matemática o ingenieril reconoceréis una curva logarítmica que crece, pero cada vez crece menos. Esto es lo que había pasado entre 1000 anuncios y la competencia. Nosotros teníamos un producto en un estado muy inmaduro. Con poca inversión podíamos conseguir mucho impacto. La competencia tenía unos productos muy maduros. Para conseguir impacto necesitaban una inversión mucho mayor. Y esto puede resultar obvio, pero a nadie se le había ocurrido sacarlo cuando tuvimos las reuniones del management. Yo he llegado a este punto que tenemos el concepto, si me lo permitís, me voy a poner un poquito más académico. Este concepto no es precisamente nuevo. Este concepto lo acuñó
hace más de 200 años un economista británico llamado David Ricardo, y lo llamó la ley de los rendimientos decrecientes. Él lo enunciaba con esta frase, dice, a medida que se incrementa progresivamente la cantidad de un factor de producción, por ejemplo, trabajo o capital, manteniendo constantes los demás factores, llegará un punto en que las ganancias marginales de producción comenzarán a disminuir. Con un ejemplo, tú tienes a un obrero levantando un muro, lo levantan un cierto tiempo. Pones a 2, lo levantan en la mitad de tiempo. Pones a 3 y sobre el papel lo levantan un tercio, pero la realidad es que es un poco más de un tercio. Pones a 4 y ya no es un cuarto, todavía es más. Pones a 100 obreros y aquello es el despiporre. Tienes a 2 intentando colocar el ladrillo en el mismo sitio, uno sentado mirando porque es absurdo. Entonces, ¿qué ocurre? Según vas aumentando la inversión, el rendimiento que obtienes de ella cada vez es menor. La curva de mejora es una implementación de la ley de los rendimientos decrecientes. Y no es la única implementación. Cuando buscas en Google la curva de mejora, el primer resultado que te sale, y esto me llama mucho la atención, es la curva de aprendizaje, que es un concepto muy similar. Es otra implementación. Lo que te dice es, cuanto más sabes de un tema, más te cuesta aprender más. Y luego está la curva de experiencia, que a mí personalmente me gusta mucho porque es como la curva, pero al revés. Y la curva de experiencia te dice, tú haces algo y eres un poco torpe haciéndolo. Aprendes y de pronto tu eficiencia mejora un montón. Pero cuando ya sabes, para mejorar más tu eficiencia, tienes que aprender muchísimo, muchísimo más. Otra cosa más en esta parte académica, digamos. La curva de mejora, muchos autores la consideran una S. ¿Por qué? Porque dicen, oye, cuando no tienes nada, de no tener nada a tener algo, pues hay que meterle un poquito de esfuerzo. Luego ya sí, luego ya vamos a la curva pues más normal y a la curva de mejora que ya conocemos. Y claro, ahora la pregunta puede ser, vale, muy bien, me has contado la historia de 1000 anuncios, me has contado esto de la curva de mejora, dice, y ahora yo, como Product Manager, ¿esto para qué me sirve en mi día a día? Pues ante esta pregunta, lo que os comentaré es que esto nos sirve para 4 cosas, para 4 objetivos. El primero de ellos es enriquecer el diálogo con stakeholders. Y aquí vuelvo al ejemplo de 1000 anuncios. Como os decía, cuando tuvimos esta discusión, a nadie se le ocurrió decir, oye, como nuestro producto tiene menos madurez, igual con poca inversión vamos a conseguir mucho impacto. Nadie lo dijo. Y aquí está el poder de las palabras, el poder de ponerle nombre a las cosas. Porque en cuanto un concepto tiene nombre, lo podemos reutilizar. Lo podemos usar en nuestros diálogos. Ahora entre nosotros podemos hablar de la curva de mejora y sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Pero es más, no es solo que conozcas el concepto y lo puedas utilizar, lo puedes llegar a utilizar de una manera muy elegante. Porque no es lo mismo decir, a mí me da la tripa que esto está hecho unos zorros y que aquí con 4 cositas igual nos funciona bien, que llegar, tirarte el pisto y decir, mira, de acuerdo a la ley de los rendimientos decrecientes y dado que la madurez de nuestro producto es muy baja, probablemente con muy poca inversión podemos conseguir gran impacto, mientras que nuestra competencia, que tiene un producto mucho más maduro, va a requerir una inversión proporcionalmente muy superior. No es lo mismo, ¿eh? Quedáis como unos señores con la segunda. Entonces, esto lo podéis incorporar a vuestros diálogos. Ya no solo esto, nos ayuda a priorizar con mayor criterio, o más que con mayor criterio, a tener un criterio más que usar en nuestra priorización. Si lo pensáis como Product Managers, siempre hay un momento que nos hacemos nuestro pensamiento interior. Hay varias features que podemos implementar, tenemos varias features para tomar decisiones y empezamos a oler que nos gusta. Igual luego aplicamos RISE, Moscú, una matriz de priorización, tiramos los dados, lo que sea, pero nos hacemos esta composición de lugar, nosotros o con nuestros stakeholders más cercanos. Pues esto nos puede ayudar porque nos da pistas, nos dice, oye, si esto está muy maduro, posiblemente con poco esfuerzo pueda rascar cosas. Si esto está muy maduro, me va a costar más trabajo. Y cuidado, aquí hay un disclaimer muy importante. No os digo que invirtáis en lo fácil. En ningún momento. Simplemente lo que os digo es que podéis haceros la idea del esfuerzo que os va a costar, que es distinto. Hay una tercera cosa para la que nos sirve. Nos permite hacer estimaciones de esfuerzo. Vale, este concepto, como os digo, no es un concepto sacado de la manga, acuñado hace más de 200 años, como os decía. Hay matemáticas detrás. Y alguno ya lo está adivinando. Voy a poner fórmulas en la pantalla, me voy a atrever. Intentaré hacerlo fácil y digerible, pero voy a poner fórmulas. Probablemente va a ser el primer logaritmo neperiano de la ProductConf, pero ahí vamos. A ver, el tema es el siguiente. Como digo, hay matemáticas detrás, podemos utilizarlas, es una herramienta más. El saber y el tener herramientas nos permite hacer más cosas, nos hace más capaces. Lo que os doy son 2 disclaimers. Si usáis esto para hacer estimaciones, primero, tomadlo como una aproximación. No es palabra divina, es una forma de aproximarnos al resultado. Segundo, no digo que cambiéis la forma de hacerlo. Cuando estiméis, hay que hablar con el equipo tech y el equipo tech nos debe dar su estimación y su opinión. Ahora bien, todos lo hemos vivido. Te llega tu jefe y te dice, quiero una estimación de esto para mañana. Dices,
Vale. Entonces vas a hablar con el equipo tech y te dice, "Buf, esto es un percal. Mira, esto va a haber que hacer un spike. Estamos muy liados ahora, hay que juntar a todo el equipo, además hay que hablar con los de la otra área y esto, mira, que no vas a tener tu estimación". Y entonces, pues tienes que gestionar esta situación. Podemos usar varias estrategias. Está la primera estrategia, que te acercas a tu jefe y le dices, pues mira, que no vas a tener la estimación y no me pegues muy fuerte. Luego hay la opción 2, que es te la inventas. Se la dices a tu jefe la estimación que a ti te parece y esperas que los del equipo tech no te linchen cuando se enteren. Hay una tercera estrategia, dices, oye, pues puedo usar esto y tengo un método objetivo que me da una estimación. Dice, gustará o no gustará, pero al menos es objetivo, no me la he inventado. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Usar una fórmula. Vale, pues, ¿cómo formulamos? ¿Cómo manejamos esta fórmula? ¿Qué elementos tiene? El primer elemento es, ¿qué vamos a estimar? Esfuerzo, pues la E de esfuerzo, persons day. 10 persons days puede ser una persona 2 semanas, 2 personas 1 semana. ¿Okay? Segundo elemento, la constante de mejora, K. Una fórmula sin constante es como un jardín sin flores. Esta es la flor de nuestro jardín. No nos vamos a rayar mucho más con ello, ahora vemos cómo manejarla. ¿Y qué tenemos? La calidad, que es lo que estamos moviendo. ¿Cómo medimos la calidad? Da igual. Mientras seamos constantes y siempre lo hagamos igual, la fórmula va a funcionar. Yo aquí la propuesta que os doy es la medimos de 0 a 100. Y hay varias calidades. De 0 a 100 entendido que 0 es algo que no existe y 100 es la perfección inalcanzable. ¿Vale? Entonces, dentro de esas calidades hay varias. La calidad actual en la que estoy hoy, la calidad objetiva a la que me quiero mover y la calidad máxima que me sirve para dar magnitud a todo lo demás. Vale, pues dicho esto, ya tenemos los elementos. Con todos estos elementos los juntamos y lo prometido es deuda, el primer logaritmo neperiano de la ProductConf. Aquí está la fórmula. Que nadie se asuste el que no le guste mucho las matemáticas. La fórmula realmente es bastante sencilla y cualquier calculadora científica o ChatGPT, que para esto viene muy bien, pues nos puede ayudar y lo podemos mover. ¿Vale? Esta fórmula, igual es un buen momento foto, porque así nos la llevamos y la podemos utilizar después. Esta fórmula, si la representamos gráficamente, ¿qué nos sale? La curva de mejora, la misma curva que llevamos viendo toda la presentación. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Pues la forma más fácil es que lo veamos con un ejemplo, para que veamos cómo se utiliza de verdad. Entonces, voy a por ello. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaos que en su día hicimos un producto y era un MVP, lanzamos una prueba. Con lo cual, lanzamos una prueba, yo digo que esto es calidad 2 de 10, ¿vale? 2 sobre 10, 20 sobre 100. Entonces lo lancé, el experimento fue bien, el MVP fue bien y dijimos, oye, vamos a tener un producto maduro y vamos a evolucionar este producto hasta que cumpla los mínimos como para tenerlo en producción y que de verdad lo usen nuestros usuarios. Lo hicimos y esto nos costó 120 persons day. Es decir, pues 2 desarrolladores, un Q, lo lanzaron y el producto ya estaba en producción. Esto es lo que sabemos, es nuestro pasado. Hemos hecho discovery, hemos estado evaluándolo y decidimos que lo mejor que podemos hacer es seguir invirtiendo en esta funcionalidad o producto. Y queremos mejorarla de una calidad suficiente a una calidad notable, de 5 a 7, de 50 a 70. ¿Cuánto esfuerzo nos costaría? Vale, pues ¿cómo lo hacemos? Usamos lo que ya sabemos. Y lo que no sabemos es la K, la flor esta, entonces tenemos que averiguarla. ¿Cómo averiguamos la K? Muy fácil, la formulita de antes, le damos la vuelta a la K y la E. Sin presión. Le damos la vuelta y ya está. Cogemos lo que ya sabemos. ¿Qué sabemos? El pasado. Yo en el pasado cogí una calidad 20, la moví a una calidad 50, estoy midiendo sobre 100 y me costó 120. Pues ya está. Relleno eso en la fórmula, calculo, tengo la K. Y ahora que tengo la K, ya solo tengo que ir a la fórmula original y resolver el problema. Entonces me vengo a la fórmula original, cojo lo que ya sé la K, y ahora ¿de qué lo quiero mover? Lo quiero mover de 50 a 70. Calidad máxima, 100. Sustituyo todo en la fórmula, calculadora científica, pliquitlin, resultado, 130 persons day. ¿Qué nos está diciendo? Que hacer un incremento de calidad de 5 a 7, en el pasado hicimos un incremento de calidad de 2 a 5 y nos llevó un Q, 2 personas. Ahora mismo, para hacer un incremento de calidad de 5 a 7, que es un incremento menor, no nos va a llegar un Q. No es que nos vayamos a ir mucho más, pero esos 2 desarrolladores van a picar seguro el Q siguiente. Estarán 15 días más, estarán algo más, pero en un Q no lo acabamos. Es más, ahora que tenemos la K, para esta funcionalidad, podemos calcular todos los incrementos de calidad, que es lo que intento mostrar en esta tablita. Están los incrementos de calidad de 10 en 10, lo que cuesta cada uno. Como veis, cada vez cuesta más, y si sumamos los bloques, tenemos los 120 y 130 que ya conocíamos. Si os fijáis, aquí en esta tabla hay algo muy interesante. Alcanzar la calidad 100, el coste es infinito. ¿Por qué? Porque el coste de la perfección es impagable. Y ahora, si acumulamos todos estos valores y los pintamos, ¿qué nos sale?
La curva de mejora. Otra vez vuelve a aparecer esta famosa curva que llevamos viendo toda la presentación. Y con esto la parte matemática. Nos queda la 4, de que lo podemos usar. Mira, esto nos da un aprendizaje. El aprendizaje es el siguiente. Esta es la curva de mejora, otra vez. El lado izquierdo es muy tentador. Es un lado estupendo. Poco esfuerzo, mucho impacto. Todos lo hemos oído. Quick wins, low hanging fruit. Tiene muchos nombres. A mí me da urticaria cada vez que lo oigo, pero esto ya es más personal. Hay una cosa, el lado izquierdo está muy bien, pero el lado izquierdo se acaba pronto. Porque precisamente con poco esfuerzo conseguimos los resultados, se acaba pronto. Y cuando se acaba, ¿qué nos queda? El lado de la derecha. Esto no es product management, esto es la vida misma y las matemáticas nos llevan a ello. Conseguir resultados requiere esfuerzo. No hay fórmulas mágicas. Hay que trabajar, hay que esforzarse. La experiencia nos lo acaba diciendo, las matemáticas también nos lo dicen. No hay otra manera de hacer las cosas. Resumo. ¿Con qué me gustaría que os quedéis de todo esto? A mí me gustaría que os quedéis, lo primero, con la curva de mejora, ¿vale? Y repito el concepto. Cuanto mayor es la calidad de una funcionalidad o producto, mayor es el esfuerzo necesario para lograr un nuevo incremento de calidad. Y esto nos sirve en la práctica para 4 cosas. Enriquecer el diálogo con stakeholders, nuevo concepto que podemos usar y además para hacerlo de una manera elegante. Nos da un criterio que ayuda en nuestra priorización, en nuestro olfato, que podemos incorporar en nuestros procesos de priorización. Nos permite hacer estimaciones matemáticas y objetivas. Y además nos enseña que conseguir resultados requiere esfuerzo. Y esto sería un poco el resumen de lo que os he ido contando. Una última cosa también, porque ¿qué aprendí yo con todo esto? Como os decía al principio, a mí me gustaría contaros una historia, y yo os he contado una historia real. Llegué a 1000 anuncios, el listón estaba muy alto porque el equipo había hecho un gran trabajo, pero había problemas muy graves. Ten calma, no entres en pánico, vuelve a mirar los problemas, entra en pánico, todos a los botes salvavidas. Al final nos pusimos manos a la obra y no hicimos nada especial. No inventamos la fisión nuclear, no creamos el arco gótico, no, nos pusimos a seguir el handbook de producto, nos pusimos a trabajar. Y lo que descubrí con ello y lo que he aprendido es que la fórmula para un resultado extraordinario no necesita de genialidad. Está al alcance de todos nosotros podemos conseguir resultados extraordinarios. Eso sí, hay un precio porque lo que siempre requiere es esfuerzo, tiempo y constancia. Muchas gracias a todos y a todas, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, y aquí tenéis mi LinkedIn para cualquier cosa.